La gran cámara de la estación Belcara. Flotaba en la oscuridad entre las estrellas. Monumento a 300 años de cuidadosa paz mantenida. Dentro de su cristalino muros, representantes de 7 importantes especies reunidas alrededor del círculo. Mesa del Consejo, sus formas tan variadas como los mundos de los que procedían. Embajador. Telnara de la Civit ajustó su collar traductor y observó él. Pantallas holográficas con sus 4 ojos dorados. Hoy se cumplen exactamente 3 siglos desde el último ser humano. La transmisión se había quedado en silencio. Año de prosperidad, anunció alto. El coordinador Sach luego su forma escalada. Brillando bajo la estación. Luces artificiales. Los acuerdos comerciales han resistido. Nuestras fronteras permanecen seguras. El dominio de Cres informa sobre el ejército. Preparación en niveles óptimos. Telnara notó como la otra. Los embajadores cambiaron cuando los Cres fueron. Mencionado. Comandante Balto del Cres. Permanecía inmóvil en su armadura motorizada. Un arma viviente envuelta en metal. Cres había adquirido un gran poder en la humanidad. En ausencia, sus flotas ahora se contaban con decenas de miles. Algunos susurraban. Se habían vuelto demasiado poderosos. Debemos abordar los derechos mineros. Disputa en el sector. Sax entonces comenzó, pero todas las pantallas de la sala repentinamente parpadeó en rojo. Las alarmas resonaron por todas partes. Estación. El pelaje del Nara se erizó mientras. Protocolos de emergencia activados en todo el país. Belcara. La pantalla holográfica en él. El centro de la mesa explotó en una estrella. Mapa que muestra todo el espacio del Consejo. Aparecieron docenas de marcadores rojos. Simultáneamente. Cada una representa una energía masiva. Firma. ¿Qué es esto?, preguntó. Embajador Jorel del metano. Colectivo, su traje ambiental. Siseando mientras se inclinaba hacia adelante. La voz del técnico crepitó por encima de él. Los altavoces, llenos de incredulidad, dijeron: Señor, estamos detectando la aparición de vasos desconocidos. Desde el hiperespacio. El recuento inicial es 87. Barcos. No, corrección, 140. Son. Sigue viniendo. ¿De dónde? Sach entonces. Su voz permaneció tranquila, pero Telnara vio. Sus garras se extienden ligeramente. Sistema del alma. Alto coordinador. La cámara cayó. Silencio. Todos los embajadores conocían ese nombre. Tierra. Cuna de la humanidad. Los muertos. Sistema. El comandante Val se puso de pie de repente. Los servos de su armadura gimiendo. Imposible. Los humanos se han extinguido. Nos aseguramos de ello. Se detuvo, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. El aire, de todos modos. Telnara sentía frío. Los registros oficiales decían que la humanidad había desapareció después de la guerra con el choque. Hace 300 años. Los rumores extraoficiales. Sugirió algo más oscuro. Ella había. Siempre me pregunté qué pasó realmente con la especie que una vez reclamó 15 colonias. Mundos. Las firmas energéticas están fuera de escala. El técnico continuó, alzando la voz. Estas lecturas no coinciden con ninguna conocida. Sistema de propulsión. Señor, uno de los buques es. Acercándonos a Belcara. Es grande. La pantalla principal se desplazó para mostrar la pantalla externa. Transmisiones de cámaras. Allí, emergiendo de la negro, llegó un barco como ningún otro. Telnara jamás había visto nada igual. No estaba construido. Como embarcaciones del Consejo, todas curvas suaves. Y un diseño eficiente. Este barco parecía como si hubiera sido cultivado en lugar de construido. Su casco es una mezcla de metal y algo orgánico, palpitante de azul. Ligera. Eclipsaba fácilmente la estación de Belcara. 5 veces mayor que el mayor accidente. No temible.
Al recibir la transmisión, el técnico dijo, está en todas las frecuencias, audio y visual. Hazlo, dijo Sach entonces. Ordenado. La pantalla holográfica parpadeó y luego se resolvió en la imagen de una mujer humana. Telnara había visto imágenes en el pasado, archivos, pero ver a un ser humano vivo hecho. Ella se dio cuenta de lo inadecuadas que eran esas imágenes. Había sido. La mujer llevaba un uniforme de azul marino y negro, sencillo y práctica. Su piel era más oscura que la de Nara recordaba de los antiguos registros. Y sus ojos tenían una cualidad extraña, como si pudieran ver a través de la pantalla. Sí mismo. Saludos al Consejo Galáctico, dijo la mujer con voz clara y firme. Mi nombre es Capitana Sara Chen de Flota Crisol Terrana, al mando de la nave Adicius. En nombre de la humanidad, yo les traemos este mensaje. Regresó. Deseamos hablar. La transmisión terminó, dejando el embajadores mirando al vacío. El comandante Balto golpeó con su puño blindado sobre la mesa. Esto es un truco. Algunos especies que intentan realizar un escaneo genético. Confirma marcadores de ADN humano. El técnico interrumpió. Lingüístico. El análisis coincide con el antiguo estándar terrano. Señores, eso es un ser humano de verdad. Caos. Estalló en la cámara. 3. Los embajadores intentaron hablar al mismo tiempo mientras otros gritaban en sus teléfonos personales. Comunicadores, alertando a su hogar. Mundos. Nara se sentó en silencio, con la mente en blanco. Carreras. La humanidad había sobrevivido. ¿Pero cómo? ¿Y qué querían? Sach. Entonces activó su anulación y se hizo el silencio. Necesitamos información. Tirar todos los registros históricos sobre la humanidad. Todo lo anterior a la guerra. Y que alguien averigüe qué pasó hace 300 años. Hace mucho tiempo. Quiero la verdad, no la versión oficial. Historia. Durante la siguiente hora, mientras el consejo se reunió de nuevo en sesión de emergencia. Las piezas encajaron. El Nara revisó los archivos de su información personal. Exhibición. Su corazón se hundía con cada nueva detalle. La guerra de choques humanos había sido brutal. La humanidad había reclamado territorio. Cresquería. Y cuando las negociaciones fracasó, se produjo el accidente, pero los humanos habían contraatacó con una creatividad aterradora. Superados en número 10-1, desarrollaron nuevas tácticas, nuevas armas y nuevas estrategias más rápido que nadie se creía posible. El accidente se había previsto. Una victoria rápida. En cambio, la guerra se prolongó durante 40 años. Mundos ardieron. Murieron miles de millones. Entonces, de repente, los humanos habían guardado silencio. Sus colonias fueron encontradas abandonadas, sus flotas desapareció, y la tierra misma se sumió en la oscuridad. El ayuntamiento había enviado equipos de investigación, que informó que el sistema del alma era sin vida, su planeta marcado por la órbita. Bombardeo. Caso cerrado. La humanidad se habían ido. Excepto que no se habían ido. Se habían ido. Han estado escondiéndose, preparándose, y ahora ellos. Hemos regresado. El buque está solicitando. Se informó a la estación que se le había dado permiso para atracar. Comandante Pelar. Dicen que el capitán Chen desea dirigirse al consejo en persona. Por supuesto que no. Gruñó Balto. Esto podría ser un ataque. Deberíamos movilizarnos. La flota inmediatamente y comenzar una guerra. Basándose en el miedo. Telnara se encontró a sí misma, hablando antes de darse cuenta. Todo. Las miradas se volvieron hacia ella. Vinieron aquí, desarmados. Pidieron hablar. Si nosotros respondemos con violencia, lo demostramos. Nosotros mismos somos exactamente lo que afirmamos ser.
No debe ser así. Los civiles siempre fueron blandos. Balto sonrió con desdén. La civilización ha sobrevivido durante 10.000 años. Al saber cuándo luchar y cuándo. Escucha, respondió Telnara con frialdad. Yo sugiero que probemos primero la segunda opción. Sach. Luego reflexionó durante un largo rato. De acuerdo. Concédeles permiso de atraque. Los equipos de seguridad estarán en alerta máxima. Este capitán Chen hace que cualquier hostil. Si se produce algún cambio, responderemos adecuadamente. El Odysseus atracó en Belcara. 1 hora. Más tarde, Telnara observó la seguridad. Los alimentos se alimentan a medida que la esclusa de aire se abre y se cierra. Surgieron docenas de figuras, todas humanas, todas. Vestidos de azul y negro. Uniformes. Se movían con perfecta precisión. Coordinación, como partes de un solo organismo. La capitana Chen los guió, ella. Expresión neutral e ilegible. El paso por la estación atrajo multitudes. El personal del ayuntamiento se apretujaba contra las ventanas y barreras para vislumbrar el. Humanos regresaron. Algunos mostraron curiosidad. Otros temen. Telnara notó que los humanos nunca reaccionaron, ni siquiera miraron a los espectadores. Simplemente caminaron, con silencioso propósito hacia el consejo. Cuando el capitán Chen entró en la cámara, Telnara recibió su primer buen. Mira a la mujer en persona. Había algo diferente en ella, algo que no apareció en el video. Transmisión. Sus movimientos eran demasiado precisa, demasiado controlada. Cuando ella se giró, Telnara alcanzó a ver su cabeza. Algo detrás de su oreja. Un leve. Brillan como circuitos eléctricos. Debajo de la piel. Habían cambiado. Ellos mismos. Telnara se dio cuenta como si fuera un golpe físico. Lo que sea que tuviera la humanidad. Convertirse durante sus 300 años de ausencia. Ya no eran exactamente iguales. Especies que habían huido de la galaxia. Gracias. Gracias por vernos, dijo el capitán Chen. De pie en el centro de la cámara. Ella no se sentó en la silla vacía. Siempre y cuando. Sé que nuestra devolución llega como una. Impactante. Intentaré explicarlo. Explica por qué desapareciste. Sach entonces. Preguntó. O explique por qué ha regresado. Ahora. Ambos. Respondió Chen. Hace 300 años. La humanidad se enfrentó a la extinción. El colapso. Demingen atacó nuestras colonias sin advertencia o provocación. Contraatacamos. Pero estábamos perdiendo. La tierra misma llegó. Bajo bombardeo. Miles de millones murieron en él. Primer año sola. La charla de Val se interrumpió. Los responsables del accidente actuaron dentro de sus derechos. La humanidad se negó a reconocer. Estableció reclamaciones territoriales. Kras quería nuestros mundos colonizados porque contenían elementos raros, dijo Chen. Su voz nunca se elevaba, pero de alguna manera, cortando las palabras de Balto como un hoja. Las reivindicaciones territoriales eran fabricado después de que comenzara la guerra. Lo sabemos porque hemos pasado 300 años revisando cada comunicación, documentamos cada prueba. Saber la verdad. La cámara quedó en silencio. Telnara notó que los ojos de Chen tenían transformándose, volviéndose más oscura, más intensa. ¿Eso fue tecnología o biología? Chen continuó. Nos dimos cuenta de que no podíamos ganar. No con nuestra tecnología actual y números. Así que la humanidad tomó una decisión. Nosotros reunimos cada barco, cada persona que podría haber salvado, y huimos, no a rendirnos, pero sobrevivir. Nos fuimos, más allá del borde galáctico, hacia el espacio oscuro, donde nadie nos seguiría. Y allí nosotros. Reconstruida. Ella activó un holograma. Proyector en su muñeca. Imágenes llenas. El aire sobre la mesa del consejo. Enorme. Barcos,
cada uno capaz de albergar millones. Hábitats construidos a partir de asteroides y planetoides. Tecnologías que moldearon la mente de Telnara. Me dolió intentar comprenderlos. Nos convertimos en algo nuevo, dijo Chen. En voz baja. Teníamos que hacerlo. Integramos la IA en nuestras redes neuronales. Modificamos nuestra genética para sobrevivir en entornos. Eso mataría a los humanos comunes y corrientes. Construyeron computadoras cuánticas que podían predecir los resultados antes de que ocurran. Aprovechamos las energías que dice la ciencia. Son imposibles de controlar. ¿Por qué regresar ahora?, preguntó Telnara, incapaz. Para contener su curiosidad. Sobreviviste. Estabas a salvo. ¿Por qué arriesgarte a regresar? Chen se giró para mirarla directamente. Y Telnara vio algo que la sorprendió. Ella. Dolor. Un dolor profundo y punzante que no. Cantidad de tecnología que podría borrar. Porque el alma es nuestro hogar, dijo Chen. Sencillamente. Porque la tierra, a pesar de todo. El daño es de donde venimos. Porque hemos pasado 300 años en el exilio y estamos cansados de correr. Hemos vuelto a. Recuperemos lo que siempre fue nuestro. Inaceptable. Val se puso de pie, con su armadura puesta. Se encendió con un zumbido amenazante. El sistema Saúl fue declarado abandonado. Territorio hace 100 años. Está bajo jurisdicción por accidente ahora. No tienes jurisdicción. Reclamación legal. Nuestra única reclamación es que. Asuntos, interrumpió Chen. Y ahora su voz tenía un tono cortante. Estamos. Aquí estamos. Nuestra flota está en su espacio y no estamos pidiendo permiso. La cámara estalló. Embajadores. Gritaron, algunos con miedo, otros con indignación. Los equipos de seguridad se movilizaron para rodearla. Humanos, armas listas. Pero el capitán Chen y su tripulación permaneció completamente inmóvil. Inofensiva, pero sin miedo. Telnara observó horrorizado cómo se desarrollaba la situación. Se descontroló y se encaminó hacia la violencia. Entonces Chen hizo algo inesperado. Ella sonrió. Antes de que alguien haga algo lamentable, dijo Chen, con voz. De alguna manera, arrastrando el caos. Déjame compartir algo contigo. Ella tocó su muñeca de nuevo, y cada pantalla en la cámara, cada dispositivo personal, cada visualización holográfica simultáneamente activado. Aparecieron archivos, miles de, todos ellos, marcados con el sello oficial del Consejo. Precintos de seguridad. Mientras estábamos fuera, te observamos, Chen explicó. Monitoreamos cada transmisión, cada comunicación, cada canal supuestamente seguro. Sabemos de la plaga del Jubex que no era natural. Nosotros sabemos del genocidio de Massachusetts. Sobre los sobornos del consorcio comercial, el contrabando de armas y las violaciones de tratados. Lo sabemos todo. A Telnara se le heló la sangre mientras escaneaba. Los archivos aparecían en su propia pantalla. Aquí había secretos que podían derrocar gobiernos, eso podría reiniciar guerras que podrían destrozar el Consejo. No estamos aquí para vengarnos, dijo Chen. Su voz se suavizó ahora. Estamos aquí para. Vuelvan a casa. Pero no se equivoquen. Nosotros nunca más seremos víctimas. Que nunca más seamos expulsados de nuestros hogares. Sí. Si queréis guerra, os enseñaremos lo que es 300 años de innovación desesperada. Creado. O puedes aceptar que la galaxia tiene. Cambió y podemos trabajar juntos para construir algo mejor. Ella miró alrededor de la cámara, encontrándose con cada uno. Los ojos del embajador, uno a uno. La elección es el tuyo. Tienes 48 horas para decidir. Con eso, la capitana Chen y su tripulación se volvieron. Y salió de la cámara. Nadie los detuvieron.
Nadie se atrevió. En él. El silencio que siguió, Telnara miró. En los archivos que aún se muestran en su pantalla. Los secretos de su propio pueblo eran. Allí también. Más pequeño que algunos, pero aún así. Dañino. La humanidad había regresado. Y su poder trascendía con creces el ámbito militar. Poder. Ellos tenían la verdad. A través de Galaxia, los mercados se desplomaron al conocerse la noticia de el regreso de la humanidad se extendió. Rutas comerciales fueron reevaluadas. Las alianzas fueron cuestionado. Y en el sistema de Saúl, ignorado durante 300 años, un enjambre de Daisen zumbaba con energía alrededor del sol, listo para alimentar lo que viniera después. La galaxia había seguido adelante sin humanidad. Pero la humanidad nunca había olvidado la galaxia. Y ahora las consecuencias de ese regreso apenas comenzaban a desarrollarse. El mirador de la estación Belcara nunca había estado tan lleno. Miles de seres de docenas de especies presionaron contra las ventanas reforzadas. Mirando. En la nave humana Odiseo. Se quedó suspendido en el espacio como un paciente depredador. Su agujero metálico orgánico palpita con una extraña luz azul. Se movieron barcos más pequeños. A su alrededor, también en perfecta formación. Precisamente para ser pilotado por individuos. Se movían como un banco de peces, como un ser viviente único. Embajadora Telnara. Se mantenía apartada de la multitud, su tableta mostrando cientos de inteligencia. Los informes llegan a raudales de todas partes. Galaxia. Todas las grandes potencias estaban en plena lucha para comprender en qué se había convertido la humanidad. Se estaba accediendo a bases de datos antiguas. Se examinaron antiguos registros de guerra y perfiles psicológicos de la especie, creado a partir de información obsoleta. Pero Telnara sospechaba que nada de eso sería útil. Los humanos que dejaron 300 años. Hace años no eran iguales a los humanos que había regresado. El capitán Chen había aceptado un segundo reunión, esta vez en una sala más pequeña. Sala de conferencias con solo 5 embajadores presentes. El Nara había sido elegido para representar la civilización, en parte debido a su anterior. Piden calma, en parte porque ella. La especie se consideraba neutral. Otros eran de Sach entonces, comandante Beralto, quien había insistido en asistir, y 2 embajadores de especies menores, quienes fueron considerados menos amenazantes. Cuando Chen llegó, vino sola. Telnara se sorprendió. Todas las demás especies. Siempre iba acompañado de asesores, guardaespaldas y asistentes. Pero Chen entró por ella misma, sin llevar nada más que confianza. Gracias por el espacio más pequeño, Chen, dijo, sentándose con suavidad. Multitudes dificultan el procesamiento de datos. ¿Procesamiento de datos?, preguntó el embajador. ¿Es de la unidad Telman? No, entiendo. Chen ladeó la cabeza ligeramente, y Telnara vio esos patrones en forma de circuitos debajo de su piel. Pulsar con luz. Actualmente estoy realizando mantenimiento cuántico. Conexiones cifradas con otros 417 mentes humanas en toda nuestra flota. Somos. Compartir información sensorial, táctica, análisis y datos históricos en la realidad. Tiempo. Las grandes reuniones generan mucho de estímulos que filtrar. La habitación se puso muy silencio. Telnara sintió que su pelaje se erizaba de nuevo. Están conectados entre sí. Neural. Integración, explicó Chen con calma. Fue una de las primeras modificaciones que hicimos. Hecho después de abandonar el borde galáctico. Cuando estás aislado en el espacio profundo, la comunicación se vuelve vital. Nosotros. Tecnología desarrollada que nos permite compartir pensamientos, recuerdos y experiencias directas, no siempre
Y no sin consentimiento, sino cuando. Sí, es necesario, estamos conectados. Eso no es necesario. Posible, dijo Val secamente. Neural. Todos han intentado crear interfaces. Especies principales. La capacidad de procesamiento. Se necesitaría para conectar incluso dos mentes. Requeriría computación cuántica. Integrado a nivel celular. Chen. Terminado. Sí, lo desarrollamos hace poco. Hace 200 años. Nos llevó un siglo. Perfecto. Pero cuando tu supervivencia depende. En cuanto a la coordinación, encuentras maneras. Ella se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando. En su barco. ¿Quieres saber qué? ¿En qué nos convertimos allí? Te lo diré, pero necesito que entiendas algo. Primero, cada decisión que tomamos, cada modificación, cada tecnología que se desarrolló de tal manera que todo surgió de la necesidad. No evolucionamos porque quisiéramos. Evolucionamos porque la extinción era la alternativa. Telnara activó su grabadora. Era necesario documentarlo. Cuéntanos qué pasó después de que te fuiste. La expresión de Chen se suavizó, convirtiéndose en distante, como si estuviera viendo algo lejos. El éxodo fue un caos. Logramos evacuar a 4.000 millones de personas de la Tierra y las colonias, pero perdimos el doble. Muchos. Los barcos que teníamos nunca. Diseñado para ser habitado a largo plazo. La gente iba hacinada en las bodegas de carga. Vivir con trajes ambientales porque nosotros no tenía suficiente soporte vital. Murieron niños. Murieron ancianos. Los enfermos murieron. Durante los primeros 10 años, nosotros. 10.000 personas fallecían cada día a causa de las enfermedades, accidentes y desesperación. Pero sobreviviste, dijo ese en voz baja. Apenas, Chen se volvió para encararlos. Llegamos al espacio oscuro más allá del borde galáctico. Regiones donde no hay estrellas. Solo existen planetas errantes y muertos. Asunto. Nos instalamos en un mundo congelado, orbitando una enana marrón. La llamamos Esperanza, porque era lo único que nos quedaba. Y. Allí tuvimos que tomar decisiones terribles. Se tocó la muñeca y holográfica. Aparecieron imágenes encima de la mesa. Nara vio humanos en las imágenes, pero ellos tenían un aspecto diferente. Algunos tenían extremidades adicionales. Otros tenían la piel escamosa o mejorada. Órganos sensoriales. Algunos apenas parecían humanos. En absoluto. Empezamos con los niños. Chen continuó, modificamos sus genes. Para manejar mejor la radiación, para procesar diferentes atmósferas, para sobrevivir en un frío que congelaría la biología estándar. Fue polémico. Muchos lo llamaron así. Poco ético. Pero cuando los niños morían, por miles, la ética se convirtió en un lujo. No podíamos permitírnoslo. Las imágenes cambiaron, mostrando proyectos de construcción masivos. Asteroides siendo ahuecados y convertidos en hábitats, los barcos. Cultivado en lugar de construido utilizando algún tipo de tecnología orgánica. Desarrollamos biotecnología que podría crear estructuras a partir de materias primas. Nosotros integramos la IA en nuestra infraestructura. Crear barcos que pudieran reparar ellos mismos, que podían adaptarse a las amenazas. Y sí, integramos eso mismo. Tecnología en nosotros mismos. Baltok se inclinó hacia adelante, su armadura crujiendo. Te giraste. Os convertimos en máquinas. Nos transformamos. Convertirnos en supervivientes. Chen. Corregido. Seguimos siendo humanos. Seguimos. Sentir, seguir amando, seguir soñando, pero estamos también más de lo que éramos. Podemos procesar información más rápido. Podemos coordinarnos sin hablar. Podemos sobrevivir en entornos que serían letales. Humanos básicos. Tuvimos que convertirnos en esto. O habríamos muerto en ese congelador. Oscuridad.
¿Cuántos sois? Saxa entonces hizo la pregunta que todos querían. Respondió. Actualmente, el ser humano. La población asciende a 214.000 millones. Individuos. Chen lo dijo con naturalidad, como si no fuera algo importante. Una cifra asombrosa. Vivimos con 17.000 estaciones de hábitat. 843 convertidas. Planetoides y flota nómada 672. Cúmulos. Nuestro territorio en el espacio oscuro. Cubre un volumen aproximadamente el doble del tamaño del espacio del Consejo. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. 200.000 millones. Eso era más que los. Población total de los tres más grandes especies del Consejo combinadas. Imposible. Baltok dijo, los recursos. Solo sería imposible usando tu tecnología, asintió Chen. Pero nosotros. Sistemas de recuperación de materia desarrollada. Que puede descomponer cualquier material en su componentes atómicos y reconstruirlo en lo que necesitemos. Desarrollamos la fusión. Sistemas que hacen que la energía sea casi gratuita. Nosotros. Desarrollaron tecnologías agrícolas que se pueden cultivar alimentos en cualquier lugar. Cuando gastas 300 años sin apoyo externo, tú aprende a sacar el máximo provecho de lo que tienes. Telnara estaba aturdida. Esto no era un simple regreso. Este fue el surgimiento de una superpotencia que había estado creciendo en secreto durante 3 siglos. ¿Por qué no nos contactaste antes? Preguntó. Si tuvieras todo esto, ¿por qué quedarte escondido? Porque teníamos miedo. Chen. Dicho sencillamente. Y por primera vez, Telnara percibió emoción real en ella. Vos. Estábamos traumatizados. Una voz entera. Especies que sufren de estrés postraumático colectivo. Vimos arder nuestros mundos. Vimos nuestros niños mueren. Vimos todo lo construido se destruye. Así que sí, nos escondimos, nos sanamos, crecimos y debatimos infinitamente sobre si alguna vez deberíamos venir. ¿Qué cambió? Preguntó Telnara. Suavemente. Chen la miró a los ojos. El tiempo. Pasaron generaciones. La gente que huyó. La mayor parte de la galaxia ya no existe. O muerto o subido a formato digital. Conciencia. Las nuevas generaciones. Los nacidos en el exilio no lo recuerdan. El miedo. Solo saben que en algún lugar. Ahí fuera hay un lugar llamado Tierra. Y es su derecho de nacimiento. Quieren irse. Casa. Ella volvió a la mesa y colocó ambas manos sobre su superficie. Pero hay más. Hemos estado monitoreando su comunicaciones durante décadas. Observé cómo Krasdemingen crecía más. Agresivos. Hemos visto especies menores. Oprimidos. Hemos observado al Consejo volverse corrupto, más interesado en priorizar el poder sobre la búsqueda de justicia. Nos dimos cuenta de que si permanecíamos ocultos, si nos mantuvimos en silencio, seríamos abandonar la galaxia para repetir lo mismo. Errores que nos alejaron. Así que, esto se trata de justicia. La voz de Balto resumaba escepticismo. ¿Pretendes que creamos que has regresado? ¿Como salvadores? No, dijo Chen rotundamente. Hemos regresado. Porque su es nuestra, y la recuperaremos. Eso. Pero también ofrecemos una alternativa. Trabaja con nosotros y compartiremos lo que tenemos. Aprendió. Tecnología médica que puede prolongar la vida útil. Sistemas energéticos que eliminar la escasez de recursos. Métodos agrícolas que acaban con el hambre. Nosotros. Puede ayudar a que la galaxia mejore. Y. Si nos negamos, preguntó Sach. Chen. La expresión se endureció. Luego tomamos lo que es lo nuestro y déjenos en paz. Pero sepan. Así, haremos cumplir nuestras fronteras. Nos protegeremos y lo haremos. Responder a cualquier amenaza con una contundencia abrumadora. Fuerza.
Aprendimos bien esa lección. Telnara notó algo en el camino. Chen habló. Sí, había dolor allí. Pero también acero. La humanidad había sido forjada. En el exilio, azotado por el sufrimiento. Y lo que surgió fue algo que ambos. Hermosa y aterradora. Muéstranoslo, se oyó decir Telnara. Muéstranos lo que puedes hacer, no como un amenaza, pero como prueba. Veamos esto. Tecnología de primera mano. Chen lo pensó un momento, luego. Asintió. De acuerdo. Pero no aquí. Ven a Odiseo. Verás. Lo que hemos construido. Luego haz tú. Decisión con información completa. 2 horas después, Telnara se encontró en un transbordador con otros 3 embajadores. Acercándose a la enorme nave humana. Arriba, cerca de allí, el Odysseus era aún más impresionante. Su casco no era solo de metal. Era un ecosistema tecnológico vivo. Y materia orgánica, en constante cambio. Y adaptándose. Atracaron, y la esclusa de aire se abrió para revelar un corredor que. Telnara se quedó sin aliento. Las paredes. Brillaba con una suave luz bioluminiscente. El suelo estaba cálido y ligeramente cediendo, como caminar sobre tejido vivo. Y por todas partes veía humanos moviéndose. Con esa misma inquietante coordinación. Chen los condujo a través del barco. Mientras caminaban, explicaban, el Odysseus. Es una nave generacional diseñada para albergar 3 millones de personas indefinidamente. También es un buque de guerra, fábrica y ciudad móvil. El casco es biomecánico, capaz de autorreparación. El sistema de energía se alimenta de energía del vacío cuántico y la IA de la nave. Está integrado con la tripulación. Entró en lo que parecía ser un centro médico. Instalación. Un médico humano lo demostró. Su tecnología de curación utilizando un dispositivo que podría soldar huesos rotos en minutos y curar enfermedades que la medicina del consejo considerada terminal. Telnara observó en asombro ante la regeneración celular. Sucedió ante sus ojos. Luego vino él. Plataforma de fabricación donde la materia misma parecía fluir como el agua, siendo moldeada en herramientas, piezas y equipos a través de algún proceso Telnara no pudo. Entiendo. Chen explicó que era manipulación cuántica, reordenamiento de átomos. A voluntad, pero fue la parada final la que los dejó verdaderamente impactados. Chen los llevó a lo que ella llamaba el archivo de la memoria. Era una vasta cámara llena de estructuras cristalinas, cada una brillante, con luz interior. Esta es nuestra historia, dijo Chen en voz baja. Cada humanos que murieron durante el éxodo, nosotros, preservaron sus recuerdos, sus personalidades, su esencia misma en formato digital. Siguen vivos aquí, y podemos interactuar con ellos, aprender de ellos. Recuerden quiénes éramos. Telnara se acercó a uno de los cristales y jadeó al ver una figura holográfica. Apareció un anciano sonriendo, con afecto. Hola, dijo la figura. Soy James Chen, el tatarabuelo de Sara. Morí en el 3er año de exilio, pero, en cierto modo, sigo aquí. Es agradable. Nos vemos, embajador. Está vivo. Telnara susurró. De una manera. Hablando, el capitán Chen respondió. Su conciencia se cargó antes de su cuerpo falló. Él existe como puro. Ahora tenemos información, pero sigue siendo él. Nosotros. Llamémoslos los eternos. Ellos nos guían. Enséñanos y recuérdanos nuestro pasado. Cuando regresaron a las horas del transbordador. Más tarde, la mente de Telnara quedó abrumada. La humanidad no solo había sobrevivido. Trascendió muchos de los límites que mantenían. Otras especies regresaron. Se habían convertido en algo nuevo mientras de alguna manera permanece. Fundamentalmente humano. De vuelta en Belcara.
Las sesiones extraordinarias del Consejo se desataron. Especies querían negociar de inmediato. Otros pidieron una intervención militar. Demingen se estaba movilizando para el accidente. Flotas, convencidos de que una preventiva. La huelga era necesaria, informó Denara. Todo lo que había visto, pero ella podía. Muchos no le creyeron. ¿Cómo podían? ¿Ellos? Era demasiado avanzado, demasiado. Imposible. Esa noche, mientras ella se preparaba para descansar, activó su comunicador. El rostro del capitán Chen apareció en la pantalla. Pantalla. Embajadora Telnara, quería. Gracias personalmente por su disposición. Para vernos como somos, no como temías. Puede que sí. No estoy seguro de entender. Lo que vi. Telnara lo admitió. Tú. La gente se ha convertido en algo extraordinario. Nos convertimos en lo que necesitábamos ser. Chen respondió. Pero aún estamos aprendiendo que. Eso significa que la galaxia cambió mientras nosotros. Ellos se habían ido, pero nosotros también cambiamos. Ahora nosotros. Necesitamos encontrar una forma de coexistir. ¿Y si no podemos? Preguntó Telnara. ¿Qué? ¿Y si vence el miedo? Chen guardó silencio un momento. Entonces sobreviviremos como siempre lo hemos hecho. Pero la galaxia se empobrecerá por ello. Tenemos tanto que compartir, tanto que tenemos. Aprendí. Sería una tragedia desperdiciarlo. Sobre el conflicto. Tras la desconexión de Chen, Telnara se quedó de pie. En su ventana, mirando las estrellas. En algún lugar allá afuera, en el espacio oscuro, más allá, en el borde, la humanidad había construido un imperio en exilio, y ahora habían regresado, trayendo consigo tecnologías y capacidades que podrían remodelar todo. Las consecuencias fueron solo comienzo. Mañana, la flota de Cres llegaría al sistema de Saúl, y él. La galaxia descubriría exactamente cuánto. La humanidad había cambiado de verdad. Alto. Comandante Krell del dominio Cres. Se encontraba en el puente de su buque insignia, el Conquista Eterna, y observó su armada. Armar. 10.000 buques de guerra, la flota más grande de la historia. Reunidos por el dominio. Dispersos por espacio en perfecta formación militar. Cada nave estaba repleta de armas. Los escudos vibraban con energía. Esto era ese poder que había mantenido la galaxia bajo control. Durante 300 años. Todos los barcos reportan estar listos. Alto comandante, su oficial táctico, anunció. La flota está preparada para. Pasa al sistema Saúl cuando lo ordenes. Krellvax flexionó sus manos con garras dentro. Su armadura de mando. El consejo había tiempo perdido en charlas y negociaciones. Pero el dominio comprendía la realidad. El poder importaba. Los humanos pensaban que simplemente podría regresar y reclamar lo que era. Ya no les pertenecían. Necesitaban ser. Le recordó que la galaxia había seguido adelante. Sin ellos. El comandante Balto. Los informes de inteligencia sugieren que los humanos poseen una tecnología significativa. Ventajas. Su asesor estratégico. Advertido. Quizás deberíamos esperar. Hemos esperado. El tiempo suficiente, interrumpió Krellvax. Cada día que retrasamos, los humanos se atrincheran. Además, se tienen en cuenta. ¿Qué tienen? 100 barcos, tal vez 200. Nosotros tenemos 10.000. Las matemáticas son sencillas. Él activó el comunicación en toda la flota. Guerreros del dominio, hoy nosotros. Recuperar lo que nos pertenece por derecho. El sistema de almas seguirá siendo terreno fértil para los fallos. Se eliminará cualquier presencia humana. Para el dominio, la respuesta fue atronadora. De vuelta de 10.000 barcos. Para él, Demingen, coordenadas de salto bloqueadas. El oficial de navegación informó. Sistema Saúl. Órbita interior. Ejecutar. El espacio se abrió en
10.000 lugares simultáneamente como él. La armada accidentada entró en el hiperespacio. El trayecto duraría solo unos minutos. Krellback sintió que su pulso se aceleraba con anticipación. Esta sería una victoria que le aseguraría su legado. Los extraterrestres que se atrevieron a desafiar. La supremacía en los choques sería aplastada. Y la galaxia recordaría que la palabra del dominio era ley. Los barcos. Emergió del hiperespacio en perfecto formación, armas listas y preparadas para fuego. Y luego cada sensor en cada. El barco lanzó advertencias que no tenían sentido. Informe. Krellback ladró, mirando fijamente. En las pantallas que mostraban lo imposible. Lecturas. La voz de su oficial táctico. Sacudido. Señor, el sistema. El sistema está totalmente habitado. Detecto millones de estructuras, plataformas orbitales, estaciones de hábitat, defensivas, instalaciones y el Sol. Señor, el Sol está parcialmente cerrado. Krellback parecía en la pantalla principal y sentí algo que no había experimentado en décadas. Miedo. El sistema del alma se había transformado en algo salido de una pesadilla o de un sueño. Dependiendo de tu perspectiva. El Sol estaba parcialmente envuelto en lo que solo podía ser un enjambre de Dyson. Millones de paneles solares. Recolectores que beben energía de los estrella. Los planetas habían sido desmantelados. Sus materia convertida en hábitats anulares y megaestructuras orbitales. Y en todas partes había defensa. Plataformas. ¿Cuántos? Preguntó Krellback en voz baja. Señor, estamos contando más de 3 millones. Instalaciones defensivas independientes. Cada una emite energía. Firmas equivalentes a un consejo destructor, y eso sin contar él. Flota móvil. ¿Flota móvil? La voz del oficial de sensores se quebró. Señor, estamos detectando 2.000 barcos, capital, clase o más grande, pero no son como cualquier cosa en nuestra base de datos. Los diseños son orgánicos. Los barcos están vivos. En la pantalla, los cuerpos humanos comenzaron mover. No volaban como los barcos normales. Fluían por el espacio como depredadores hechos de metal y carne. Sus cascos palpitando con esa extraña luz azul. Y detrás, ellos, nubes de naves más pequeñas, miles se movían en perfecto sincronización. Una transmisión que atravesaba todo. Frecuencias. El rostro de la capitana Sarah Chen aparecía en todas las pantallas del CRES. Flota. Armada de CRES, has entrado. Espacio terrestre sin autorización. Esto es una violación del territorio soberano. Tienes 60 segundos para apagar tu armas y prepárense para ser escoltados a áreas de espera designadas. El incumplimiento de cumplir con esta obligación será considerado un acto de guerra. Krellback gruñó. ¿Zonas de espera? Ella. Se esperaba que la flota del dominio. Ríndanse. Todos los barcos. Apunten al más grande. Recipientes humanos. Fuego a mi orden. Alto. Comandante. Tal vez deberíamos disparar. 10.000 buques de guerra estrellados abrieron fuego. Simultáneamente. Rayos de energía, misiles y energía cinética. Las armas llenaban el espacio con una luz letal. Tenía potencia de fuego suficiente para romper la corteza del planeta. Debería haber sido suficiente para aniquilar cualquier flota. Las naves humanas ni siquiera intentaron esquivar. Las armas impactaron contra sus cascos y simplemente se desvaneció, absorbido por él. Metal orgánico como el agua en la arena. No. Un solo barco resultó dañado. Imposible, susurró Krellback. La expresión del capitán Chen no cambió. Se te advirtió. 60 segundos. Han transcurrido. Red de defensa terrana.
Usted está autorizado a responder. Las plataformas defensivas se activaron y el espacio se convirtió en un infierno. Rayos de una gravedad coherente se disparaba desde él. Plataformas, no destruyendo naves accidentadas, pero aplastándolos. Agujeros arrugados como el papel se comprime debido a las fuerzas gravitacionales. Los convertimos en esferas de metal retorcido. Los barcos simplemente dejaron de existir. No explotando, pero siendo borrados. Su propia materia convertida en energía y disipada. La flota móvil humana. Quax nunca había usado armas que se hubieran enfrentado a armas que nunca antes había usado. Imaginado. Misiles que parecían desfasar a través de los escudos y aparecer dentro del enemigo. Barcos antes de detonar. Drones que se movió más rápido de lo que los sensores podían detectarlo. Atravesando armaduras con rayos de pura energía. Y algo más, algo que parecían lágrimas en el espacio mismo. Apareciendo cerca de grupos de naves accidentadas. Y tragándoselos enteros. Maniobras evasivas, ordenó Krellvax. Pero fue inútil. Sus barcos fueron diseñados para luchar contra los enemigos que seguían el mismo camino. Principios de la guerra. Los humanos lucharon como nada que hubiera visto antes. Un enjambre de drones descendió sobre el solo buque insignia. Los sistemas de defensa puntual se activaron frenéticamente, pero por cada dron destruidos, aparecieron dos más. Adherido al casco, comenzó a cortar. Atravesaba la armadura como si fuera papel. Casco. Brechas en las cubiertas 17 a 32. Daños. Control informó. Nos están abordando. Unidades autónomas. Allí. Él. La transmisión terminó con estática. En su exhibición táctica, Krellvax observó la flota pereció. Los barcos explotaron, fueron aplastados. O simplemente se apagó como abordaje humano. Los drones desactivaron sus sistemas. En cuestión de minutos, había perdido más de 3.000 barcos. 8 minutos, eran 5.000. Los humanos se movían con mecánica precisión, apuntando a buques clave, rompiendo formaciones y cortando vectores de retirada. Todas las naves, retirada. Krellvax ordenado. Salto de emergencia cualquiera. Vector. Sáquennos de aquí. Pero él. Los humanos ya lo habían previsto. Lágrimas en el espacio que se habían tragado tanto. Ahora aparecían muchos barcos a lo largo de cada ruta de escape. Barcos que intentaron entrar. Hyperspace encontró sus unidades desactivadas. Por algún tipo de interferencia cuántica. Estaban atrapados. Hola, comandante. Estamos recibiendo una transmisión. Dijo el responsable de comunicación. Es que se envían directamente a nuestro sistema nervioso. Implantes. Todos nosotros. Toda la flota. La voz del capitán Chen llenó el Krellvax. Mente, no a través de sus oídos, sino directamente. En su conciencia. Fue íntimo. Y aterrador. Alto comandante Krellvax. Usted atacó. Sin provocación. Nos ignoraste. Advertencia. Ahora te enfrentarás a consecuencias. Retírese inmediatamente o nos veremos obligados a destruir todo su imperio. Flota. ¿Cómo lo estáis haciendo? Krellvax. Exigió en voz alta, sabiendo de alguna manera que ella podía oírlo. Comunicación neuronal. Tecnología, respondió la voz de Chen en su mente. Nos dirigimos directamente a tu cerebro. Ríndete ahora. Tienes 10 segundos. Quax miró su táctica. Exhibición. Había venido con 10.000 barcos. En 11 minutos, solo quedaban 4.000. Funcional. Los humanos ni siquiera desplegaron toda su flota. La mayoría de ellos. 2.000 buques capitales seguían esperando. Intacto y listo. Esto no era fue una batalla. Fue una demostración. Todos los barcos, dijo Krellvax,
con voz. Agotados por la derrota. Apaguen las armas. Prepárense para abordar. El compromiso es. Se acabó. El ataque humano se detuvo. Al instante, los drones se retiraron. Las armas gravitacionales cesaron y la flota humana pasó a ocupar posiciones de escolta. Alrededor de la maltrecha armada de Kress. Krellbax observó como las naves de abordaje humanas. Adjunto a su buque insignia. Cuando él se abrió la esclusa de aire, entró una mujer. No el capitán Chen, sino alguien que parecía similar con las mismas características modificadas y patrones de circuitos bajo su piel. Hola, comandante Krellbax, dijo. Formalmente. Soy la comandante Lisa Park de la Fuerza de Defensa Terrana. Tu flota es ahora bajo custodia terrana. Tú estarás. Se mantendrá en espera hasta que se puedan realizar arreglos diplomáticos. Estar preparado para tu regreso al espacio de choque. Nos derrotaste en 11 minutos, Krellback, dijo, todavía tratando de asimilar lo que había pasado. Sucedió. ¿Cómo? La expresión fue neutral, pero no hostil. Atacaste utilizando tácticas de hace 300 años. Contra un enemigo que pasó 300 años. Preparándonos precisamente para este escenario. Vuestras naves son poderosas, alto comandante. Pero fueron diseñados para luchar. Amenazas convencionales. No lo somos. Convencional. Ella le hizo un gesto para que. Síguenos. Ven, te trataremos bien. Nosotros. No busques venganza, solo seguridad. Mientras Krellbax era conducido a través de su propio barco, ahora ocupado por fuerzas humanas, él vi los drones de cerca. Se movían con precisión insectil. Cada uno. Controlada por la IA integrada de la flota. No eran solo máquinas. Eran extensiones de la voluntad humana. Miles de armas guiadas por cientos de enlaces. Mentes. Los humanos habían ganado porque ellos se había convertido en algo que la galaxia había. Nunca se habían encontrado. Se habían integrado. Ellos mismos con su tecnología así. Completamente que la línea entre soldado y arma, entre el barco y la tripulación había. Dejaron de existir. Eran un colectivo. Inteligencia que pudiera reaccionar más rápido. Coordinar mejor y adaptarse más. Más rápido que cualquier ejército tradicional. Fuerza. Durante los días siguientes, a medida que la flota Kress capturada fue procesada y asegurado el alcance total de la humanidad. La transformación se hizo evidente. Permitió a Krellbax comunicarse con él. El Consejo del Dominio debía informar lo que había sucedido. Sucedió, y se aseguraron de que todos sabía lo que había ocurrido. El capitán Chen. Difundir un mensaje a través de todo el país. Galaxia que utiliza sistemas de comunicación no. Alguien sabía que existía. Ella apareció en pantallas en todas las ciudades importantes, en todas. Sala del Consejo, cada militar. Sede, y ella les mostró la batalla. Esto es lo que sucedió cuando ocurrió el accidente. Dominio atacó el espacio terrano. Su voz era tranquila, casi suave. Le dimos advertencia. Fue ignorada. Ofrecimos una oportunidad de retirar la solicitud. Fue denegada. Por lo tanto, nos defendimos. Las imágenes mostraban la batalla desde múltiples ángulos, incluyendo desde el interior. Los barcos Crest fueron superados en número. Fue brutal, eficiente y absolutamente unilateral. Que esto sea comprendido por todas las especies en la galaxia, continuó Chen. El Saúl. Sistema y una zona de amortiguamiento de 50 luces. Años alrededor de ahora es espacio terrestre. Este territorio incluye 3 centros comerciales del Consejo que serán. Regresó a la administración neutral. En el plazo de un año estándar. Cualquier especie puede viajar libremente por el espacio terrestre. Siempre y cuando respeten nuestras leyes y nuestras soberanía. Hizo una pausa y su expresión se endureció. Pero cualquier fuerza militar que entre en nuestro
El territorio sin permiso se enfrentará a la misma respuesta de la flota de Cres. Recibido. No buscamos el conflicto, pero no dudaremos en defendernos. Nosotros mismos. Aprendimos esa lección a un precio muy alto. Y nunca lo olvidaremos. La transmisión finalizó con las coordenadas para contacto diplomático y una lista de tecnologías que la humanidad estaba dispuesta a compartir con especies pacíficas. Medicina, avances, mejoras agrícolas y sistemas de energía limpia. La zanahoria y el palo ofrecidos simultáneamente. La embajadora Telnara observó él, transmitiendo desde sus aposentos en Belcara, y sintió que su mundo cambiaba. El equilibrio de un poder que había existido durante 3 siglos acababan de hacerse añicos. El dominio del choque, que todos temían, había sido humillado en minutos, y la humanidad apenas se había esforzado por hacerlo. Eso. Su comunicador vibró. Era él. El consejo convoca una sesión de emergencia. Ella ya sabía lo que sería. Se debatió el tema. Algunos abogarían por una alianza con humanidad. Otros exigirían la unión de la galaxia contra esta nueva amenaza. Y algunos lo harían. Darme cuenta de lo que Telnara ya entendido. La galaxia no tenía otra opción. Para adaptarse. La humanidad había regresado. Y habían regresado con un poder que trascendía lo imaginable. Cualquier cosa que el Consejo pudiera igualar. La única pregunta ahora era si la galaxia trabajaría con ellos o contra ellos. Telnara pensó en lo eterno en el archivo de la memoria de la humanidad. Él, conciencia de aquellos que habían muerto en exilio. Habían sufrido tanto, perdido tanto, y sus descendientes habían construido algo extraordinario de eso. Sufrimiento. Ella tomó su decisión. Civilizaría se acercaría a la humanidad. Buscaría alianzas y amistad. Porque ella comprendía algo que muchos otros no. Los humanos no lo eran. Conquistadores. Eran supervivientes. Y sí, la galaxia les dio una oportunidad. Ellos. Podría ayudar a que todos los demás sobrevivan. También, en el sistema Saúl, como el último del choque, los prisioneros fueron transportados al centro de detención. Instalaciones. El capitán Chen se encontraba en las cubierta de observación del Odysseus y miró a la tierra. Todavía estaba marcada por las cicatrices. Aún estaba dañada, pero era su hogar. Y ahora, finalmente, volvió a ser suyo. Señora, el comandante Park se acercó. El consejo solicita una reunión formal. Quiero discutir los términos de la paz. Díganme. Nos encontraremos con ellos, respondió Chen. Pero en nuestros términos, en nuestro espacio, necesitan. Entiendan que no estamos pidiendo aceptación. Ofrecemos colaboración. Se giró para mirar a Park. ¿Cuántos barcos? ¿Perdimos algo? Nada, señora. Daños leves. A 37 embarcaciones, todas reprensibles. No. Damnificados. Chen asintió lentamente. La victoria fue completo, abrumador y aterrador. A todos los que lo presenciaron. Ese era precisamente el objetivo. La humanidad. Ya había sido víctima una vez. Nunca más. Pero al mirar la tierra, pensó. De todos aquellos que murieron para traerlos. Hasta este momento. Los miles de millones que nunca lograron escapar de las colonias moribundas. Millones que perecieron durante el éxodo. Las generaciones que vivieron y murieron en exilio, sin volver a ver jamás el hogar que lo habían soñado. Esta victoria era para ellos. Y pasara lo que pasara después, la humanidad, afrontarlo como habían afrontado todo. De lo contrario juntos, adaptados y completamente, no estaban dispuestos a rendirse. La explosión en la estación de Belcara mató 374 personas. Ocurrió durante el turno cambio cuando el principal centro de transporte era la zona más concurrida. La explosión la azotó. 3 cubiertas, ventilación atmosférica y
enviando escombros girando en el espacio. Las operaciones de rescate duraron 6 horas y, al final, el número de víctimas había ascendido a 412. La embajadora Telnara se encontraba en las ruinas. Centro de tránsito 2 días después vistiendo un demanda ambiental para evaluar los daños. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras. Sangre. Se habían congelado en el vacío. Cristales oscuros. Aferrarse al metal retorcido. Y. En todas partes las señales apuntaban a uno. Conclusión. Esto no fue un accidente. Esto fue un asesinato. El explosivo era catalizado cuánticamente. El CIVIT. El investigador explicó. Su voz. Crepitaciones en la radio del traje. Su firma es inconfundible. Solo una. Esta especie posee esa tecnología. Humanos, dijo Telnara en voz baja. Sí, embajador. El dispositivo utilizado. Principios que solo la ciencia terrana tiene. Demostrado. Quienquiera que haya hecho esto nos quería a nosotros. Al saber que eran ellos, Telnara sintió náuseas. Habían pasado 2 semanas desde el Kroch. Derrota de la flota. 2 semanas de incertidumbre. Negociaciones y diplomacia cuidadosa. Varias especies se habían puesto en contacto con la humanidad, buscando acuerdos comerciales y intercambios tecnológicos. La galaxia era aceptando lentamente que los humanos han llegado para quedarse. Y ahora esto. Los ataques. No se detuvo en Valquera. Durante los siguientes 3. En los últimos días se produjeron 5 incidentes más. A través del espacio del Consejo. Un choque militar. El depósito de suministros quedó vaporizado en una explosión. Que no dejó rastro. Un senador del Consejo. Asesinado con un arma que se detuvo. Sus corazones sin dejar huella. El convoy de carga simplemente desapareció entre sistemas estelares. Su última transmisión. Mostrando una nave que coincidía con la humana. Diseño. Cada incidente mostró signos de tecnología humana. Cada ataque parecía diseñado para aterrorizar y desestabilizar. Y con cada una de ellas, los llamamientos a la acción. La lucha contra la humanidad se hizo más fuerte. Capitán. Sarachen compareció ante un tribunal de emergencias. Sesión del Consejo 5 días después de la primera ataque. Su expresión era grave mientras ella se dirigió a los embajadores allí reunidos. El gobierno terrano lo niega categóricamente. Cualquier implicación en estos ataques, ella afirmado con firmeza. Hemos lanzado el nuestro. Investigación y compartiré todo. Hallazgos con este organismo. Estos actos son. No está sancionado por la humanidad y no representan nuestras intenciones. ¿Cómo? Conveniente. Comandante Baltok. Recientemente. Regresó tras su humillante derrota. Gruñó. Tu tecnología. Tus métodos. Pero no es tu responsabilidad. Nuestra tecnología. Sí, admitió Chen, pero no es nuestra autorización. Creemos que es un delincuente. Algunos elementos han robado o replicado nuestros sistemas de armas. ¿Elementos rebeldes? Entonces, el embajador Sach se inclinó hacia adelante. Nos estás diciendo que alguien dentro de la humanidad está llevando a cabo ataques terroristas y no tienes nada. Control sobre ellos. La mandíbula de Chen se tensó. Estamos investigando. Necesito tiempo para. La alarma de la cámara sonó estridentemente. Transmisión de seguridad. Mostró los archivos del Consejo 3 niveles. Abajo, envuelto en llamas. Una explosión. Había detonado en el corazón del el almacenamiento de datos de la estación, destruyendo siglos de registros diplomáticos. Y en cada pantalla aparecía un mensaje. Texto blanco puro sobre fondo negro. La galaxia observó mientras la Tierra ardía. Ahora, entenderás lo que se siente. Esto es solo el comienzo. Recuerdo. Telnara vio como el rostro de Chen palidecía. El capitán sabía algo. Algo. Ella no lo había compartido. Capitán Chen, dijo Telnara con cautela.
¿Qué es el recuerdo? Chen cerró los ojos durante un largo rato. Cuando los abrió, el dolor la invadió. Mirada. Una facción dentro de la humanidad. Ellos no están de acuerdo con nuestro enfoque de reintegración. Explícate, exigió Sach. Cuando nosotros estaban en el exilio, debatiendo si, al regresar, había dos escuelas de pensamiento. Uno creía que deberíamos volver y tratar de construir la paz, de compartir lo que habíamos aprendido y crear algo mejor. Esa es la mayoría, la posición oficial de los Terran. Gobierno. Hizo una pausa, visiblemente. No sé qué decir a continuación. La otra facción creía que la galaxia nos debían una deuda de sangre. Argumentaron que todos ustedes nos apoyaron mientras estábamos masacrados, mientras nuestros mundos ardían, mientras nuestros hijos morían. Querían regresar, no como amigos, sino como conquistadores, como jueces. ¿Y no se te ocurrió mencionar esto antes? La voz de Baltok resumaba. Acusación. Pensábamos que lo habíamos contenido. A ellos, dijo Chen con voz tensa. El recuerdo era un pequeño grupo, tal vez unos pocos miles de personas entre 200.000 millones. Fueron vigilados, controlados, mantenidos alejados. Desde posiciones de poder, pero claramente. Eran más organizados que nosotros. Me di cuenta. Apareció otro mensaje en las pantallas. Esta incluía imágenes del bombardeo de Belcara mostrado desde un ángulo que demostró que el perpetrador había. Estuve allí grabando. Y al final, un manifiesto escrito en antiguo terrano. Estándar. Somos el recuerdo. Recordamos. La Tierra ardía mientras la galaxia. Nada. Recordamos a los niños muriendo de hambre. Mientras el Consejo debatía sobre comercio. Acuerdos. Recordamos 300 años de exilio, de sufrimiento, de muerte. Tú nos enseñó que la misericordia es debilidad. Que la compasión es para tontos. Ahora nosotros te enseñaré la misma lección. Cada especie que permaneció en silencio mientras la humanidad que murió pagará con sangre. Esto es justicia. Esto es lo que creaste. La transmisión finalizó con coordenadas. 1. Desafío, exigiendo que la humanidad case. Derribarlos si se atrevían. El Consejo. La cámara estalló en el caos. Especie. Los representantes lanzaron acusaciones a gritos contra Chen, el uno al otro, a cualquiera que lo hiciera. Escuchar. Los equipos de seguridad entraron apresuradamente, temiendo otro ataque. Y a pesar de todo, Telnara observó el rostro de Chen y vio algo que la sorprendió. La duda. La capitana dudaba de su propia posición. Más tarde, en una reunión privada Telnara había, a petición suya, se enfrentó directamente a Chen. Se reunieron en una habitación segura, solo ellos dos. De ellos, sin dispositivos de grabación o testigos. Los entiendes, ¿verdad? ¿Tú? Preguntó Telnara. El recuerdo. Una parte de ti está de acuerdo con ellos. Chen se sentó. Se dejó caer pesadamente en la silla, su compostura. Agrietamiento. Mis padres murieron en el éxodo. Hermana, mis primos. Yo tenía 6 años. Cuando vi arder la tierra desde él. Ventana de un barco de evacuación. Así que sí, embajador, una parte de mí entiende su rabia, pero aún así elegiste la paz. ¿Por qué? Porque enfurecerse es fácil. Dijo Chen. Voz cruda. El odio es simple. Venganza. Parece justificado, pero también es interminable. Si castigamos a la galaxia ¿por qué? Ocurrió hace 300 años, luego algún otro. Las especies buscarán vengarse de nosotros al 100%. Dentro de unos años. El ciclo nunca se detiene. A menos que alguien decida romperlo. Telnara se sentó frente a ella. Dime. La verdad, capitán. ¿Puede detenerlos? ¿El recuerdo? No lo sé, Chen.
Admitidos. Tienen acceso a la tecnología, nuestras armas. Son humanos. Lo que significa que están mejorados, integrados y conectados. Pueden pensar lo más rápido posible, coordinar con la misma eficiencia que cualquiera de nosotros. Y lo que es peor, tienen apoyo. No mucho, pero algo. Hay humanos que han perdido demasiado, herido demasiado profundamente, quien no puede dejar ir el pasado. ¿Cuántos? Chen mostró una proyección holográfica. Pantalla que muestra datos de población. Calculo que quizás haya unos 10.000 miembros activos, con otros 100.000 simpatizantes que no actuará, pero tampoco los denunciará. De 200.000 millones. Eso no es nada. Pero, con nuestra tecnología, 10.000 personas lo lograron. Las personas pueden causar daños catastróficos. Durante los días siguientes, los ataques. La situación se agravó. Una colonia minera al borde del abismo. Se encontró un espacio municipal abandonado. Su población de 20.000 habitantes simplemente desapareció. Un barco de suministros médicos explotó en órbita. Sobre un mundo en ruinas, lloviendo escombros sobre centros de población a continuación. Y cada ataque venía acompañado de lo mismo. Mensaje. Recuerda la tierra. Recuerda que lo hiciste. Recuerda lo que te deben. Chen se entregó por completo a la investigación, y Telnara trabajó junto a ella. El embajador civil había. Me di cuenta de algo importante. Esto ya no era solo un problema de la humanidad. La conmemoración amenazaba a todos, y detenerlos requería cooperación. Descubrieron que el recuerdo había sido planeándolo durante décadas, en silencio, acumulando armas y recursos mientras la principal población humana centrada en reintegración pacífica se habían infiltrado en asentamientos humanos, instalaciones ocultas e incluso comprometidas. Parte de la comunicación cuántica. Redes. Son fantasmas, dijo Chenen. Frustración al revisar otro fracaso. Lideran. Se mueven como nosotros, piensan como nosotros. Sí, nos escondemos donde nos esconderíamos. Es como nos casamos a nosotros mismos. El Nara revisó de nuevo el manifiesto, buscando pistas. Siguen hablando sobre la justicia, sobre lo que se debe. Capitán, durante su exilio, ¿alguien ayudó alguna especie a la humanidad? ¿Llegó alguna? ¿Salir? Chen la miró extrañado. ¿Por qué? ¿Preguntas? Porque si alguien lo hiciera, sí, alguien mostró humanidad y bondad durante aquellos tiempos oscuros, entonces tal vez el recuerdo no es completamente consumido por odio. Quizás haya algo que podamos. Solía usarlo para contactarlos. Chen permaneció en silencio durante un rato. Mucho tiempo. Luego dijo, había uno. Incidente ocurrido hace unos 100 años. Exilio. Nos estábamos muriendo, nos estábamos quedando sin suministros médicos. Los niños estaban enfermos, con una plaga que no podíamos curar. Un barco apareció. Diseño civil que transporta medicamentos. Sin identificación, sin mensaje, solo él. Medicina. Y luego se fueron. Telnara sintió cómo se le aceleraba el corazón. Éramos nosotros. Mi gente. No sabía los detalles, pero yo. Se encontró una referencia aún no autorizado. Misión de socorro en nuestra historia. Registros. Nuestro gobierno lo negó. Oficialmente, pero alguien fue de todos modos. Su gente salvó miles de vidas humanas. Niños, dijo Chen en voz baja. Nunca sabía a quién agradecer. Úsalo, Telara. Instó. Recordar el recuerdo de que no. Todos abandonaron la humanidad. Recuérdaselo. Esa misericordia aún existe, esa bondad. Es posible. Pero antes de que pudieran actuar al respecto, tras la revelación, se produjo otro ataque. Esta vez nos tocó de cerca. El ser humano.
Asentamiento de New Hope, uno de los primeros hábitats permanentes de la humanidad en el exilio fue bombardeado. Murieron 5.000 personas. Asesinados por su propio pueblo usando sus propias armas. Y el mensaje el recuerdo era escalofriante. Incluso nosotros debemos ser purgado de toda debilidad. Aquellos que buscan la paz con nuestros torturadores son traidores a los muertos. Chen recibió una comunicación privada esa noche. Era una voz que conocía, un rostro conocido. Marcus Webb, un viejo amigo de ella. Días de academia, ahora revelado como el líder del recuerdo. Sara, dijo con voz cansada pero decidido. Lamento que hayamos llegado a esto. Pero te has perdido. Estás tan desesperado por la aceptación de que has. Marcus, por favor, suplicó Chen. Su compostura finalmente se rompió. Esto no es justicia. Esto no es más que muerte. Es lo único lenguaje que entienden. Marcus respondió. Hace 300 años, podrían haber. Intervinieron. Podrían haber detenido. Choque. Tenían el poder, influencia, la obligación moral. Pero no hicieron nada porque era conveniente, porque era más fácil, porque no les importábamos. Matarás inocentes. Te convertirás. Exactamente lo que dices odiar. Haz que lo recuerden, dijo Marcus. Lo haré. Asegurarnos de que nunca más volverá a ocurrir. Las especies se enfrentan a la extinción mientras la galaxia observa y no hace nada. El miedo. Lograr lo que la compasión jamás pudo. La transmisión terminó, pero Marcus sabía. Coordenadas incluidas. Una invitación o una desafío. Chen no pudo decir cuál. Ella se sentó en la oscuridad de sus aposentos para horas, debatiéndose con la decisión. Luego, activó su matriz de comunicaciones. Y reunió a un equipo, no solo humanos, pero voluntarios de otros. Especies que querían detener. En memoria incluido el embajador Telnara, quien insistió en venir a pesar el peligro. Esta es nuestra lucha también. Telnara dijo con firmeza, el recuerdo amenaza a todos. Y además, alguien necesita presenciar lo que hace la humanidad cuando enfrentado a lo peor de sí mismo. Chen reunió una fuerza de ataque de 3 hombres. Barcos, todos voluntarios, todos sabiendo que puede que no regrese, porque las coordenadas que Marcus había enviado conducían a astillero oculto en el espacio profundo, y la inteligencia sugirió el recuerdo. Estaban construyendo algo allí, algo terrible, mientras se preparaban para partir. Chen recibió otro mensaje. Era desde lo eterno, desde lo subido. Conciencia de su gran bisabuelo, James Chen. Sara, dijo suavemente su forma holográfica. Morí en el exilio. Conozco el odio, rabia, la necesidad desesperada de que alguien pagar por lo que nos quitaron. Pero yo también aprendió en aquellos últimos días antes. Mi conciencia se preservó, eso. Solo llevar ese odio hacia adelante asegura nuestra muerte real, no la del cuerpo, sino del alma. Deténlos, niño, ni por toda la galaxia, pero por nosotros, por la humanidad. Demuéstralo. Somos más que nuestro trauma. Chen cerró sus ojos, sintiendo las lágrimas resbalar por sus mejillas. Luego se las secó. Se alisó el uniforme y caminó hacia el puente. Era hora de afrontarlo. Recuerdo. Es hora de afrontar la oscuridad. Parte del alma de la humanidad, y decidir una vez. Y por todo lo que ellos elegirían. Ser. El astillero oculto del Remembrance. Existía en una región del espacio que, oficialmente no existía más allá borde galáctico, más allá incluso de la más oscura. Alcanza la humanidad lo que había afirmado durante exilio, flotando en el vacío absoluto entre galaxias.
La fuerza de ataque de la capitana Sarah Chen. 3 barcos se acercaron con cautela. Sensores luchando contra la oscuridad. Allí, la comandante Lisa Park indicó sobre la pantalla táctica. Quantum. Firmas. Algo enorme. El astillero se materializó en su. Las pantallas se ven como una pesadilla que toma forma. Era enorme, fácilmente de 10 kilómetros de ancho, y en su centro se encontraba un recipiente incompleto que, aquello heló la sangre de Chen. El barco estaba diseñada como una lanza, toda hacia adelante. Empuje y potencia concentrada, y eso. Firmas de energía radiada que ella. La mente agudizada fue reconocida de inmediato. Es un arma de ignición estelar, dijo. Susurró. Están construyendo un dispositivo para desencadenar supernovas. La embajadora Telnara, de pie junto a Chen, en el puente, sintió que su pelaje se erizaba. Una y otra vez. ¿Cuántas estrellas podría tener? ¿Destruir? Si funciona. La voz de Chen era. Huecos. Docenas, tal vez cientos. Suficientes. Despoblar sectores enteros. El sistema de comunicación se activó. Y el rostro de Marcus Webb apareció en la pantalla. Parecía mayor de lo que Chen recordaba. Sus rasgos se endurecieron con los años, planeando este momento. Pero sus ojos aún. Tenía una chispa que ella reconoció. La misma. El idealismo que habían compartido como jóvenes oficiales. Ahora retorcido en algo oscuro. Sarah, viniste de verdad. Una parte de mí esperaba que no lo haría. Marcus, apaga el astillero. Sea lo que sea que estés planeando, aún no es demasiado tarde para detenerse. ¿Detenerse? Marcus rió con amargura. Ya no hay vuelta atrás. Sarah, pasamos por ese punto hace 300 años. Hace mucho tiempo, cuando la Tierra ardió y la galaxia. Observó. Esto, señaló con un gesto él. Un arma enorme detrás de él. Este es él. La única garantía es que nunca sucederá. Una vez más, una vez que demostremos lo que somos. Capaz de, una vez que destruyamos algunos aplastamientos. Mundos, la galaxia lo comprenderá. Miedo. Es el único lenguaje universal. El miedo es temporal, argumentó Chen. Se desvanece y entonces lo único que te queda es el odio. Fomentando más odio. Marcus, he leído tu manifiesto. Hablas de justicia, sobre lo que se debe, pero esto no lo es. Justicia. Esto es genocidio. Nos enseñaron bien, ¿verdad? La sonrisa de Marcus era fría. El escudo mostraba. Nos indique exactamente cómo tratar las amenazas a nuestros existencia. Ahora simplemente estamos aplicando la lección. La exhibición táctica de Chen mostró movimiento. Los barcos emergían de muelles ocultos alrededor del astillero. 50 embarcaciones, todas de diseño humano, todas armadas, con la misma tecnología avanzada que había aplastado la flota de aplastamiento. Remembrance había construido su propia armada. No tienes que hacer esto, intentó Chen. Otra vez. Hay otra manera. Muéstramela. Marcus retó, muéstrame una razón. Porque la galaxia merece misericordia, un acto de bondad, un momento de compasión en nuestros 300 años de sufrimiento. Muéstrame eso, y consideraré renunciar. Este era el momento en que Telnara había sido esperando. Ella dio un paso al frente y Chen asintió, permitiéndole hablar. Misión de socorro civil, dijo Telnara. Claramente. Hace 147 años, cuando la peste amenazaba. Vinimos, hijos nuestros. Los trajimos. Medicina. Salvamos miles de vidas. Sin pedir nada a cambio. La expresión de Marcus parpadeó con algo. Una sorpresa, o quizás reconocimiento. El barco fantasma. Nunca supimos quién lo envió. Él. Mi gente sí, continuó Telnara. Era no autorizado, políticamente peligroso. Y completamente necesario porque algunos de
Entendíamos que observar a los demás, sufrir cuando se tiene el poder de ayudar, te hace cómplice de ese sufrimiento. Le hemos fallado a la humanidad en muchos sentidos, Marcus. Webb. Pero no todos fracasaron. No. Siempre. Un barco, dijo Marcus, pero su voz había. Perdió parte de su certeza. Un acto de bondad en 3 siglos. De abandono. Un solo acto basta para demostrar que la galaxia no es monolítica. Chen. Interrumpió. Esa especie está compuesta de individuos, y los individuos pueden elegir compasión incluso cuando sus gobiernos elige la indiferencia. Marcus. Podemos ser mejores de lo que fuimos. Lo que nos han hecho. Podemos elegir romperlo. Ciclo. Y si lo hacemos, si mostramos misericordia. Marcus apretó los puños. ¿Qué garantía? ¿Tendremos eso dentro de 1 siglo? En otros 1000 años, no sucederá. ¿Otra vez? Que alguna otra especie no lo hará. Enfrentar lo que enfrentamos mientras todos miran. Lejos de aquí, no hay garantías, admitió Chen. Excepto la que nosotros creamos. Marcus. Activa tu enlace cuántico. Conéctate con la flota. Que vean lo que yo veo. Chen abrió su interfaz neuronal, transmitiendo sus pensamientos directamente a Marcus y a través de él a cada miembro del recuerdo. Ella les mostró su recuerdos. El éxodo de la Tierra. El niños muriendo en las bodegas de carga. Los años de supervivencia desesperada. Pero entonces, ella les mostró lo que vino después. Reconstrucción lenta, las tecnologías. Desarrollado no para la guerra sino para la supervivencia. Las comunidades que se formaron. Las familias que crecieron. La cultura que evolucionó. Ella les mostró una nueva esperanza. Asentamiento que el recuerdo había bombardeado. Y las personas que murieron allí. Humanos. Quienes habían sobrevivido al éxodo. Quienes habían. Vivieron los tiempos más oscuros. Quienes habían. Eligieron la paz a pesar de todo. Sus rostros, sus historias, sus muertes. Éramos nosotros, dijo Chen en voz baja. Ellos. Recordabas que la tierra ardía igual que tú. Hacerlo. Pero optaron por construir en lugar de. Destruiste, y los mataste. Los mataste. Las mismas personas a las que usted dice representar. El rostro de Marcus se contrajo de dolor. Eran débiles. Lo olvidaron. Lo recordaron. Chen replicó. Ellos. Simplemente optaron por no ser definidos por ellos. Trauma. Eso no es debilidad, Marcus. Esa es la clase de fuerza más difícil de resistir. El vínculo cuántico se expandió a medida que más miembros del grupo de conmemoración conectados, compartiendo pensamientos y recuerdos. Chen podía sentir. Ellos. Miles de mentes conectadas en una red de rabia y dolor. Pero debajo. Eso. Otra cosa. La duda. Incertidumbre. Dolor. Ella se puso en contacto. A través de la conexión, no con palabras. Pero con sentimiento. Ella compartió el suyo. Lucha. Sus propios momentos de deseo. Venganza. De odiar la galaxia por su indiferencia. Y entonces compartió lo que la cambió, el recuerdo de su el bisabuelo James en su último días, diciéndole que sobrevivir no era suficiente. Tenían que sobrevivir como humanos, no como monstruos. Podemos elegir, transmitió a todos. Ellos, ahora mismo, en este momento. Podemos. Elige en qué se convierte la humanidad. Conquistadores. Ebrios de venganza o supervivientes que aprendieron algo valioso de ellos. Sufrimiento. La galaxia nos falló, pero nosotros no tenemos por qué fallarnos a nosotros mismos. La flota conmemorativa permaneció inmóvil. Las armas estaban encendidas, pero no disparando. Chen podía sentir la red de mentes que luchan con la decisión. 300 años de dolor y ira enfrentados. Algo igualmente poderoso. Esperanza. Entonces Marcus habló, su voz pesado. Incluso si quisiera renunciar. Sara,
No puedo. El arma está casi completo. Su núcleo de fusión ya está completo. Activo. Si intentamos apagarlo ahora, detonará de todos modos. Activaremos un encendido estelar justo aquí. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Chen. 30 minutos, tal vez. Menos. Cuando el núcleo alcanza un nivel crítico. Masa. Destruirá todo lo que hay dentro. 5 años luz. La mente de Chen se aceleró. A través de posibilidades. Su mejorada. Opciones de procesamiento cognitivo en lo inhumano. Velocidad. Evacuación. Saque a su gente de allí. Astillero. Podemos contener la explosión sin nosotros. No, interrumpió Marcus. Nosotros construimos el diseño del arma como escudo. Una vez está armado, nada puede contenerlo. Las leyes de la física son absolutas. Entonces nos moveremos. Lánzalo al espacio profundo donde no puede dañar a nadie. La unidad Flases. Desconectada para la calibración final. Sara. Esto es todo. Aquí termina. La única pregunta es si moriré solo por mis pecados o si te arrastro conmigo. Me por ser demasiado ingenua para ver que la galaxia no puede salvarse. Telnara dio un paso al frente. Avanzar de nuevo. Ninguna de las dos opciones es aceptable. Capitán Webb, usted dijo que usted quería que la galaxia nunca olvidara lo le sucedió a la humanidad. Así es como lograrlo sin genocidio. Ríndete. Presentate a juicio. Cuenta tu historia. A toda la galaxia. Obligados a escuchar. Porque te tendremos bajo custodia. ¿A quién le importaría? Preguntó Marcus con amargura. Yo. Sí, dijo Nara. Y no estoy sola. La civilización abogará por una plena revisión histórica de la humanidad. Tratamiento. Otras especies ya están. Hacer preguntas. Tus ataques, ¿cómo? Por terribles que hayan sido, lo han hecho. Algo útil. Han forzado Galaxia para afrontar su complicidad. Chen sintió que algo cambiaba en la cuántica. Red. Los miembros del grupo de conmemoración eran escuchar. Escuchar de verdad. Quizás para la primera vez desde que se comprometieron a este camino. La verdad importa. Telnara. Continuó. Tu rabia importa. Tu dolor. Importa. Pero importa aún más si vives. Para hablar de ello, para hacernos afrontar lo que somos. Que se permita que suceda. Los mártires muertos son fáciles. Olvidar. Los testigos vivientes son imposible de ignorar. Marcus cerró los ojos. Cuando los abrió, las lágrimas recorrían su rostro. Estoy tan cansada. Sara estaba tan cansada de estar enfadado. Entonces, detente, dijo Chen con suavidad. Por favor, viejo amigo, detente. El cuántico. El enlace vibró con la decisión. La flota conmemorativa comenzó a apagarse. Armas. Barcos de evacuación lanzados desde el astillero mientras los miembros abandonaban sus publicaciones, eligiendo la vida antes que el martirio. Pero el núcleo de armas continuó construyéndose. Hacia la detonación. Quedan 20 minutos. Todos despejen el camino, ordenó Marcus. Quédate e intenta anular manualmente el núcleo. Quizás pueda darte tiempo. No. Solo, dijo Chen. Park, toma el mando. Mantengamos a nuestra gente a la distancia mínima de seguridad. Embajador, acompáñelos. Capitán Park comenzó a protestar. Es una orden. Chen pilotó un pequeño transbordador hacia él. Astillero, atraque en el ensamblaje de armas. Bahía. Marcus la conoció allí, y juntos corrieron a través de los pasillos de construcción incompleta hacia el núcleo. Cámara. No tenías que venir, dijo Marcus mientras corrían. Sí, lo hice. Eres mi amigo, y tal vez si hubieras tenido más amigos que aparecieron cuando importó, no habrías terminado. Aquí. Llegaron a la cámara central con quedan 15 minutos.
La fusión. La reacción estalló tras la contención. Campos, construyendo hacia una masa crítica. Marcus se dirigió inmediatamente al control. Sistemas, su procesamiento mental mejorado. Opciones. Los civiles tenían razón al venir por nosotros, dijo mientras trabajaba. Cuando estábamos al morir, alguien tenía que cuidarlo. La gente. Si le importó, dijo Chen, ayudándole a cambiar de ruta. Sistemas de energía. Simplemente no hay suficiente personal. No lo suficientemente fuerte, no de forma efectiva. Basta. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Cambia ahora, Marcus. Tenemos que serlos. Aquellos que se preocupan lo suficiente por todos. Otra cosa que escuchar. ¿Podemos preocuparnos por él? ¿Una galaxia que nos abandonó? No lo sé. Pero sé que podemos preocuparnos el uno por el otro. Y tal vez eso sea suficiente para empezar. 10 minutos. 8-6 Marcus encontró el problema. El estado cuántico del núcleo está bloqueado. No puedo apagarlo desde aquí, pero puedo redirigir la detonación, canalizarla, a través de un túnel hiperespacial. Lo destrozará. Un agujero en el espacio-tiempo, pero la explosión. En su lugar se ventilará en dimensiones nulas. Del espacio normal. ¿Funcionará? Matemáticamente, sí. Pero alguien tiene que hacerlo. Quédate aquí para mantener el túnel mientras el núcleo detona. La radiación podría ser fatal. Chen miró a su amiga. Al hombre, que casi lo había destruido todo. Porque el dolor lo había consumido. Entonces, lo haremos juntos. Sara, no. Tú. Necesitamos sobrevivir. Tú eres el puente entre la humanidad y la galaxia. Y necesitas sobrevivir para contárselo a nuestros. Historia. Chen replicó. Además, tengo una mejor idea. Ella activó su sistema neuronal. Vínculo, no con otros seres humanos, sino con él. La IA del barco, al Odysseus, sigue esperando. A una distancia segura. Protocolo de emergencia. Carga y transferencia. Marcus lo entendió de inmediato. Voy a subir tu conciencia. Deja atrás tu cuerpo, pero conserva tu mente. Ambos lo somos, dijo Chen. Eternals nos demostró que es posible guiar el núcleo de forma remota como puro. Conciencia y luego transferencia a nueva. Cuerpos una vez que sea seguro. Esa tecnología es experimental. Es posible que la transferencia no tenga éxito. Y luego morimos intentando salvar a todos. De lo contrario, Chen dijo simplemente, eso es una muerte. Puedo aceptarlo. Quedan 3 minutos. Se tumban en losas médicas que Marcus había instalado para emergencias, permitiendo la carga. Tecnología para activar. Chen sintió extraña sensación de su conciencia. Separándose de su cuerpo, su sensación de el yo convirtiéndose en datos, convirtiéndose en luz. Convertirse en algo a la vez más y menos que humana. Ella se comunicó a través de red cuántica y allí encontré a Marcus. Su conciencia ahora es pura información. Igual que la suya. Juntas se apoderaron. Control de los sistemas centrales con un. Los cuerpos físicos de precisión nunca podrían lograr. 2 minutos. 1. El núcleo alcanzó la masa crítica y explotó. Pero Chen y Marcus, ahora seres de pura pensamiento, mantuvo el hiperespacio. Túnel con sincronización perfecta. La energía de ignición estelar suficiente para destruir sistemas solares vertidos en él. Vacío entre dimensiones, inofensivamente, disipándose en la nada. Cuando había terminado, cuando el astillero había estado. Se vaporizó y el peligro había pasado. 2. Las conciencias flotaban en el cuántico. Red, conectada a servidores remotos. Pero ya no poseen cuerpos. Chen. Me sentía extraña, ingrávida, más consciente. Y menos sustancial de lo que jamás hubiera imaginado. Estado. A su alrededor en el espacio digital. Ella percibió la presencia de los miembros del grupo de conmemoración.
Sus mentes se conectaron, procesando lo que acababa de suceder. Nos salvaste, dijo uno de ellos. Su pensamiento que denotaba incredulidad. Después de todo lo que hicimos, nos salvaste. Porque eso es lo que hace la humanidad. Chen respondió, su conciencia formando la palabra sin cuerdas vocales. Sobrevivimos. Nos adaptamos. E intentamos ser mejor que lo que casi nos destruye. La presencia de Marcus en la red pulsaba. Con emoción. Me equivoqué sobre todo, sobre lo que la galaxia merecido, sobre lo que significaba la justicia. Tú. Estábamos traumatizados, dijo Chen con suavidad. Nosotros. Todos lo eran. Pero ahora podemos elegir qué. Viene lo siguiente. Durante las semanas siguientes, Chen y Marcus fueron trasladados a nuevos cuerpos, clonados a partir de sus originales ADN, pero integrado con lo último. Mejoras. El proceso fue desorientación, retorno a la forma física. Después de experimentar la existencia como pura conciencia, pero también se sentía como una renacimiento, una segunda oportunidad. Los miembros del grupo de conmemoración se rindieron a autoridades terranas y del Consejo. Los juicios se convirtieron en un evento galáctico transmitido en todas las redes de especies. Pero en cambio, de juicios y ejecuciones rápidas, sucedió algo inesperado. Los juicios se convirtieron en sesiones de la verdad. Marcus y otros contaron sus historias y la galaxia se vio obligado a escuchar. Hablaron de tierra ardiendo, niños muriendo, de 300 años de exilio y sufrimiento. Detalló cada momento que el Consejo pudo. Han intervenido pero no lo hicieron. Una oportunidad para la compasión que era ignorado. Y las especies escucharon. De verdad. Escucharon. Muchos sintieron vergüenza. Otros sintieron ira defensiva. Pero nadie podía negarlo. La verdad de lo sucedido. Telnara lideró la delegación civil al proponer una nueva estructura gubernamental. La Galáctica. El Consejo fue disuelto y reemplazado por el Stellar Assembly, una forma más democrática de democracia. Institución donde incluso las especies pequeñas tenían votos proporcionales a sus poblaciones. A la humanidad se le ofreció la fundación. Afiliación. El primer acto de la Asamblea fue establecer el acuerdo de memoria denominado deliberadamente para honrar tanto el dolor de el pasado y la decisión de seguir adelante. Declaró que cualquier especie que se enfrentara la extinción recibiría una sanción obligatoria. Intervención de la Asamblea. Nunca. De nuevo la galaxia se quedaría de brazos cruzados mientras la civilización murió. La humanidad comenzó compartir sus tecnologías cuidadosamente y, gradualmente, avances médicos que podrían curar enfermedades que antes eran terminales. Métodos agrícolas que acabaron con el hambre. En mundos empobrecidos. Energía limpia. Sistemas que eliminaron recursos. Escasez. Cada regalo venía acompañado de educación. Con asociaciones. Con él. Comprender que la tecnología por sí sola no se resolvió nada sin sabiduría que guiara. Eso. 10 años después del regreso de la humanidad. La capitana Sarah Chen, ahora almirante Chen y el embajador general de la humanidad, se encontraba en la superficie de la Tierra por primera vez en su vida. El planeta se estaba recuperando. Los depuradores atmosféricos habían despejado el aire tóxico. Las iniciativas de terraformación habían bosques y océanos restaurados, y en el cielo, naves de docenas de especies llegaron y se desplazaron libremente, realizando comercio y intercambio cultural. Marcus Webb estaba de pie. A su lado, ahora director de la Instituto Memorial de la Memoria, dedicados a la enseñanza de las futuras generaciones, sobre el coste de la indiferencia y el poder de intervención. Nunca pensé que vería la Tierra verde. Otra vez, dijo Marcus en voz baja. Pensé. Seguiría siendo una tumba para siempre.
En cierto modo, sigue siendo una tumba. Chen respondió. Miles de millones murieron aquí. No podemos. Olvida eso. No, pero podemos aprovecharlo. Haz que. Las muertes significan algo. Caminaron. A través de Nueva Ginebra, una de las primeras ciudades reconstruidas en la superficie de la Tierra, donde humanos y extraterrestres se mezclaban libremente. Chen vio un niño pequeño jugando con un humano. Niño. Ambos riendo. Ambos demasiado jóvenes para. ¿Recuerdan la guerra en la que lucharon sus antepasados? ¿Crees que durará? Preguntó Marcus. ¿Esta paz? ¿Esta cooperación? Creo que tiene más posibilidades que. Ya lo hicimos antes, dijo Chen. Lo hemos demostrado. Que la supervivencia requiere comunidad. Que el aislamiento mata, esa misericordia, incluso cuando es difícil, crea más seguridad. Que el miedo jamás podría. Llegaron al muro conmemorativo, una estructura de 10 kilómetros de largo, que enumeraba a todos los seres humanos que murieron durante el éxodo y el exilio. 3.000 millones de nombres, cada uno, que representa una vida, una historia, una persona, quienes nunca llegaron a ver el regreso de la humanidad. Casa. Chen apoyó la mano en la pared, sintiendo los nombres bajo sus dedos. Lo logramos, susurró. Llegamos. Casa. Y lo hicimos sin convertirnos. Monstruos. Espero que sea suficiente. Espero. Ya puedes descansar. Apareció un mensaje en su interfaz neuronal. Era de la eterno, desde el subido. Conciencias de aquellos que murieron hace mucho tiempo. Hace años. Su tatarabuelo James habló en nombre de todos ellos. Estamos orgullosos, Sara. No solo de ti. Sobrevivió, pero que usted sobrevivió como humanos. Demostraste que el trauma no tienen que definirnos. Que podamos llevar nuestra dolor sin dejar que nos consuma. Le has dado a la galaxia algo más valioso que la tecnología. Me has dado. Tiene esperanza. Esa noche, una humanidad conjunta. Expedición alienígena lanzada hacia núcleo galáctico. Científicos de 17 especies a bordo de un barco diseñado con tecnologías combinadas, buscando. Exploremos juntos misterios ancestrales. Chen. Vi el lanzamiento desde la Tierra, sintiendo una sensación de plenitud. La embajadora Telnara había venido a la Tierra para la ceremonia de lanzamiento. Ella estaba de pie, junto a Chen, cuyo pelaje se volvía gris con la edad. Ahora, pero sus ojos aún brillan. Tu pueblo ha cambiado la galaxia. Dijo Telnara. En tan solo 10 años, transformó todo lo que creíamos saber. Sobre cooperación y comunidad. Tu gente ayudó, respondió Chen. Barco de socorro hace tantos años. Importó más de lo que crees. Nos dio prueba de que la bondad existe incluso en los oscuro. ¿Qué crees que viene después? Telnara preguntó. ¿Por la humanidad? ¿Por la galaxia? Chen miró hacia las estrellas, hacia él. Innumerables mundos y civilizaciones que ahora trabajen juntos en lugar de en aislamiento. Creo que seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Sigue eligiendo ser mejor que nosotros. Los peores impulsos. La galaxia casi se pierde. La humanidad hace 300 años. Pero al perder, nos enseñó lo que no podía permitirse. Para volver a perder. Y aprendimos que en casa no es solo un lugar. Es una elección que hacemos. Haz que cada día te importe algo. Más grandes que nosotros mismos. Ella sonrió, pensando en todo lo que tenían superado, todo lo que habían logrado, todo. Todavía tenían que hacerlo. Las consecuencias de nuestro retorno no se limita solo a lo que nosotros los trajeron de vuelta a la galaxia. Están en lo que la galaxia elige convertirse. ¿Por qué regresamos? Y creo que por él. Por primera vez en mucho tiempo, las consecuencias podrían ser positivas. En órbita sobre la Tierra, el Odysseus colgaba
como un guardián, su casco biomecánico, pulsando con una suave luz azul. Dentro, su archivo de memoria, el Eterno vigilaba. El mundo natal de la humanidad sanaba y conocía. Su sufrimiento no había sido sin sentido. La humanidad había regresado a la galaxia, y al regresar, le habían recordado cada uno de algo esencial y que se olvida fácilmente. Esos seres sapientes, por muy diferentes que sean, compartimos uno. Verdad fundamental. Todos se lo merecían. Existir, prosperar y ser recordados. La galaxia ya había fallado en esa verdad una vez. Pero juntos, humanos y alienígenas por igual, se asegurarían de que nunca volviera a fallar. Porque algunas lecciones eran demasiado valiosas. Y demasiado doloroso para olvidarlo jamás.